Hay una forma vieja de mirar el oro que todavía domina muchas conversaciones. Dólar fuerte, oro débil. Tasas altas, oro presionado. Rendimientos reales arriba, menos atractivo para un activo que no paga cupón. La fórmula parece limpia, casi automática, y durante muchos años sirvió como atajo para explicar movimientos de corto plazo. Pero los atajos dejan de servir cuando el mercado empieza a enviar señales mezcladas. Lo interesante no es decir que el oro ya no responde a nada. Eso sería exagerado. Lo interesante es observar que, en ciertos momentos, la relación dejó de ser lineal. El oro puede sostenerse aunque el dólar no se derrumbe. Puede encontrar compradores aunque las tasas reales sigan exigentes. Puede actuar menos como una apuesta contra una moneda específica y más como una lectura sobre el sistema completo. Ahí cambia la pregunta. Ya no es solo cuánto vale el dólar hoy. La pregunta es cuánto cuesta sostener la confianza mañana. ¿Cuánta deuda necesita refinanciarse? ¿Cuánta tasa real se puede tolerar antes de que el mercado empiece a mirar el balance fiscal con otros ojos? En ese punto, el oro deja de ser un precio aislado y se convierte en una señal, no una certeza, no una recomendación. Una señal de que el mercado está mirando algo más profundo que el movimiento diario del índice dólar. Por eso, conviene mirar la señal con paciencia. No alcanza una vela verde, ni una tapa alarmista, ni una frase de banco de inversión. Lo relevante es si el metal conserva demanda cuando las explicaciones simples se quedan cortas. También importa el ritmo. Cuando una señal se repite en distintos días y no depende de un único titular, deja de ser un ruido aislado. Ahí empieza a aparecer una conversación más seria entre liquidez, deuda y confianza. La regla clásica dice algo razonable. Si un bono seguro paga más en términos reales, tener oro parece menos atractivo. El oro no distribuye intereses, no tiene flujo de caja. No promete un cupón al final del trimestre. Por eso, cuando el dinero seguro rinde más, parte del capital puede preferir bonos antes que metal. Pero esa regla tiene una condición silenciosa. Supone que el rendimiento más alto representa fortaleza limpia. Supone que el mercado cree en la capacidad del sistema para pagar, refinanciar y absorber deuda sin tensión. Si esa confianza se mantiene intacta, la tasa alta compite contra el oro. Si esa confianza empieza a desgastarse, la misma tasa alta puede significar otra cosa. No premio, sino costo de sostener credibilidad. Ese es el punto delicado. Una tasa real alta puede ser una señal de disciplina monetaria, pero también puede ser una señal de presión fiscal. Puede atraer capital al dólar, pero también puede recordar que cada refinanciación se vuelve más cara. El oro observa esa ambigüedad. No necesita que el sistema colapse para subir. A veces alcanza con que el mercado empiece a preguntar si el precio de la confianza está subiendo demasiado rápido. La diferencia parece sutil, pero cambia todo el análisis. Una tasa alta puede atraer dinero, sí, pero también puede revelar que el precio de mantener credibilidad está subiendo. El oro reacciona a esa tensión, no solo al número de la tasa. Hay otro error común: imaginar que el dólar y el oro siempre compiten por el mismo miedo. En realidad, muchas veces expresan miedos distintos. El dólar es liquidez, profundidad, mercado, capacidad de pago inmediata. En una crisis, el mundo suele correr hacia dólares porque necesita colateral, liquidez y velocidad. Eso no desaparece de un día para otro. El oro ocupa otro lugar. No es la moneda con la que se paga una factura urgente. Es una reserva que no depende de la promesa de un emisor. Su atractivo no está en la velocidad, sino en la distancia. Distancia frente a balances, deuda, sanciones, déficits y decisiones de política monetaria. Por eso puede haber momentos en que ambos reciben demanda. Dólares por liquidez, oro por desconfianza estructural. Cuando pasa eso, la lectura simple falla. No alcanza con mirar si el dólar subió o bajó. Hay que mirar qué tipo de miedo está dominando. Si el miedo es falta de liquidez, el dólar puede ganar. Si el miedo es exceso de pasivos, el oro puede sostenerse. Y si aparecen los dos miedos al mismo tiempo, la vieja oposición deja de explicar el tablero. Por eso, dos refugios pueden subir por razones distintas. Uno resuelve la urgencia de liquidez. El otro responde a una duda más lenta. ¿Qué parte del ahorro conviene dejar fuera de la cadena de promesas financieras? El dato que muchas veces queda fuera del debate es la deuda. No como palabra abstracta, sino como calendario. Vencimientos que llegan, emisiones que se renuevan, intereses que se pagan, subastas que necesitan encontrar compradores una y otra vez. El sistema puede ser enorme y resiliente, pero aún así necesita validar confianza de forma constante. Cuando el costo real de esa confianza sube, el oro empieza a contar otra historia. No dice necesariamente que haya una crisis inmediata. Dice que el mercado está poniendo precio a la fragilidad acumulada. Cada punto adicional de rendimiento no es solo una oportunidad para el inversor conservador. También es una factura para el emisor. Y cuando esa factura se vuelve visible, algunos participantes buscan activos que no dependan de refinanciar promesas. Por eso la pregunta correcta no es si el oro tiene razón todos los días,
El oro también se equivoca, exagera, corrige y se mueve por flujos de corto plazo. La pregunta es, ¿por qué sigue apareciendo en la conversación cada vez que deuda, tasa real y confianza se cruzan? Esa persistencia es la señal, no un pronóstico cerrado, una advertencia de que el costo de mantener el equilibrio se está volviendo parte central del precio. Cuando esa dinámica se repite, el mercado empieza a distinguir entre solvencia inmediata y comodidad estructural. Puede creer que el sistema paga, pero aún así exigir más compensación para financiarlo. Ahí el oro encuentra espacio narrativo. La clave está en el calendario. El mercado no evalúa solo la deuda total, sino la frecuencia con la que debe renovarse y el precio al que encuentra compradores. Ese detalle vuelve al oro una señal lenta, pero insistente. Otra razón por la que el oro puede comportarse de manera menos mecánica es la composición de la demanda. No todos los compradores miran el gráfico de la misma forma. Un trader puede entrar y salir por tasas, dólar o momentum. Un banco central, un fondo de reserva o un inversor de largo plazo puede mirar otra cosa. Diversificación, soberanía financiera, protección frente a escenarios difíciles. Eso no elimina la volatilidad. El oro puede caer fuerte en periodos de venta forzada, toma de ganancias o relajación del miedo. Pero una base de compradores pacientes cambia la textura del mercado. Hace que ciertas caídas encuentren demanda antes de lo que muchos esperan. Hace que el precio no dependa únicamente de una fórmula de tasas reales. El punto no es romantizar el metal. El oro no produce, no innova y no resuelve por sí solo los problemas de una economía. El punto es entender por qué sigue siendo elegido cuando el sistema financiero se vuelve más complejo. A veces el comprador no busca rendimiento, busca opcionalidad. Busca un activo que pueda estar quieto mientras todo lo demás necesita refinanciarse, renegociarse o justificarse. La demanda paciente no convierte al oro en invulnerable. Simplemente reduce la dependencia de un único catalizador. Esa base hace que el análisis deba incluir tiempo, reservas y diversificación, no solo titulares del día. Si alguien dice que nació un nuevo régimen, conviene pedir evidencia, no entusiasmo. La primera señal a mirar es la persistencia. Una semana no cambia una estructura. Un movimiento aislado puede ser ruido. Lo que importa es si el oro se mantiene demandado a través de varios escenarios. Dólar fuerte, dólar débil, tasas exigentes, tasas bajando, apetito por riesgo y aversión al riesgo. La segunda señal es la amplitud. Si la demanda depende solo de un titular, puede agotarse rápido. Si aparece en bancos centrales, fondos, inversores minoristas y cobertura institucional, la historia se vuelve más profunda. La tercera señal es el comportamiento en correcciones. Los nuevos regímenes no suben en línea recta. Se prueban cuando el precio cae y aún así encuentra compradores. También hay riesgos. Si la inflación se enfría sin tensión fiscal, si el crecimiento mejora y si la confianza vuelve con fuerza, el oro puede perder atractivo relativo. Por eso esta tesis no es una promesa de precio. Es un marco de observación. Sirve para entender qué está mirando el mercado cuando el oro deja de obedecer de forma simple al dólar y empieza a comportarse como una auditoría silenciosa del sistema. Un buen marco también acepta invalidación. Si la señal se desvanece, se ajusta la tesis. La disciplina no está en casarse con una narrativa, sino en observar cuándo el mercado deja de confirmarla. Entonces, ¿el oro ya no obedece al dólar? La respuesta prudente es esta. No dejó de importarle el dólar, pero dejó de poder explicarse solo con el dólar. La vieja regla sigue apareciendo en movimientos de corto plazo, pero debajo de esa regla hay una discusión más grande. Confianza, deuda, tasas reales, compradores estructurales y necesidad de refugio fuera del pasivo de alguien más. Esa es la historia interesante. No porque garantice una subida, no porque convierta cada corrección en oportunidad, sino porque muestra que el mercado está evaluando algo más que rendimiento. Está evaluando resiliencia. Está preguntando cuánto cuesta sostener el sistema y qué activos sobreviven cuando esa pregunta se vuelve incómoda. El oro no habla con palabras, habla con persistencia. Habla cuando no cae tanto como debería según el manual. Habla cuando compradores, pacientes aparecen en zonas donde la teoría esperaba debilidad. Habla cuando el dólar puede estar firme y aún así existe deseo de tener algo fuera del circuito de deuda. Esa señal merece atención, pero no fe ciega. Este video no es recomendación de inversión. Es una lectura macro para entender por qué el oro volvió al centro de la conversación y por qué quizá la pregunta ya no sea cuánto vale el metal, sino qué está tratando de decirnos sobre la confianza. La conclusión útil es menos espectacular, pero más sólida. El oro importa porque obliga a mirar la calidad de la confianza. Mientras esa confianza tenga costos crecientes, la señal del metal seguirá siendo difícil de ignorar. Por eso el cierre no es comprar ni vender. El cierre es observar. Si el oro sigue resistiendo explicaciones simples, entonces la historia no está en una cotización aislada, sino en la arquitectura de confianza que esa cotización está cuestionando.